Revelation chapter 13 Apocalipsis capítulo 13 speaks about the last days. habla sobre los últimos días, That there will be a beast, que habrá una bestia, an empire that rises up. es ese imperio que surgirá. But in this 13th chapter, Pero en este capítulo 13, in the first 10 verses, en los primeros 10 versículos, we have not met the Antichrist. aún no nos hemos topado con el anticristo. His empire has been functioning, Su imperio ha venido funcionando, but he has not made an appearance. pero todavía él no ha aparecido públicamente. Take out your Bibles. Toma tu Biblia Look with me to Revelation y 13 ve conmigo a Apocalipsis 13, and verse 11. versículo 11. John is still looking. Juan sigue mirando, He's still receiving visions. sigue recibiendo visiones. We read in verse 11, Leemos en el verso 11, and I looked, y miré, and another beast y otra bestia rising up out of the land. subió desde la tierra. Now, the first beast came out of the sea. La primera bestia surgió del mar. The sea represents instability. El mar representa inestabilidad. We learn that. Aprendimos eso. But the Antichrist is going to manifest himself Pero el anticristo se manifestará a sí mismo when there is stability in the world, cuando haya estabilidad en el mundo, where there is security and peace and prosperity. cuando haya paz, seguridad y prosperidad. All of this is false. Todo esto es falso. Remember what the scripture says. Recuerden lo que dice la escritura. When they say peace and safety, Cuando digan paz y seguridad, sudden destruction will happen. destrucción repentina ocurrirá. His peace and security is for a short time. Su paz y seguridad es solamente de corto plazo. Look again at verse 11. Mira de nuevo el verso 11. I saw another beast rising up out of the land, Vi otra bestia que subía de la tierra and he has two horns like a lamb. y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. He wants to manifest himself like Messiah, Él se querrá presentar como el Mesías, but he's no lamb. pero él no es ningún cordero. He is a wolf. Él es un lobo. He is going to bring about great bloodshed. Él derramará mucha sangre, He is going to bring about great destruction. traerá gran destrucción. Notice what the scripture says. Noten lo que dice la escritura. He has horns like a lamb, Él tiene cuernos como de un carnero, de un but cordero, he speaks as a dragon. pero habla como un dragón. He receives all of his words Él recibe todas sus palabras from the enemy, del enemigo and he will exercise authority over that first beast. y ejercerá toda autoridad sobre la primera bestia. What's the scripture telling us? ¿Qué nos está diciendo la escritura? He is going to gain control over that empire. Que él tomará el control de ese imperio. And when he brings this empire under his Y control, cuando él logre controlar a este imperio, he is going to bring about great change. traerá grandes cambios. Now, remember what we said last night. Recuerden lo que dijimos anoche. When this empire begins, Cuando este imperio inicie, it's all about idolatry. todo se basará en idolatría. Everyone can worship and do whatever they want. Todo el mundo podrá adorar y hacer lo que le venga en gana. But this is going to speak about a change. Pero esto aquí nos habla de un cambio. Look carefully at verse 12. Mire con cuidado el verso 12. He is going to exercise authority over that first beast, Y él ejercerá toda autoridad sobre la primera bestia, and he is going to behave in a certain way. y él se conducirá de cierta manera. Look at the end of verse 12. Final del verso 12. And he is going to rule over those who dwell in the world. Y él gobernará sobre aquellos que moran en la tierra. And here's the Y change. aquí está el cambio. In order that they worship the first beast. Con el objetivo de que ellos adoren a la primera bestia. Now, previously, Anteriormente, you could worship anything. podías adorar lo que quisieras. All religions were good. Toda religión era buena. But he's going to bring a change. Pero ahora habrá un cambio. That you must worship that first beast. Solo se podrá adorar a esa primera bestia. You have to show your allegiance to this empire. Tendrás que jurar lealtad a ese imperio. And we're going to see there's another change coming as well. Y vemos que otro cambio viene también. Verse 13. Verso 13.
We see here that there's this empire, Vemos aquí que hay este imperio, this one who had that wound that was healed, este que tuvo esa herida que fue sanada, and this one is going to do something. y este hará algo. Look at verse 13. Verso 13. And he will make great signs. Y él hará grandes señales. Now, some Bibles may say miracles. Algunas Biblias lo traducen como milagros, There's a difference between signs and miracles. pero hay una diferencia entre señales y milagros. See, the word sign La palabra señales is not just something supernatural, no se trata solo de algo sobrenatural, but this word speaks of something that relates to God. sino de algo que tiene que ver con Dios. Remember what we learned. ¿Recuerdan lo que aprendimos? This one wants to manifest himself that he is God. Este va a pretender manifestarse como si fuese Dios. So he will do great signs. Así que hará grandes señales. What's one of the signs? ¿Cuál es una de las señales? He will make fire come down out of the heavens Hará que fuego descienda del cielo upon the land. sobre la tierra. Now, that's what we see in the days of Elijah. Eso es lo que vimos en los días de Elías. When God received a sacrifice, Cuando Dios recibió el sacrificio fire would come down. y fuego descendió. Remember the book of Judges Recuerden el libro de Jueces and Gideon. y Gedeón. Also, fire came down También fuego descendió and consumed that offering. y consumió la ofrenda. These signs have a purpose. Estas señales tenían un propósito. They are to point to him that he is God. Es señalar que Él es Dios. He does these things before men. Y hará estas cosas delante de los hombres. And what's his purpose? ¿Con qué fin? Look at verse 14. Verso 14. And he deceives all of those who dwell upon the earth. Y engañará a todos aquellos que son moradores de la tierra. Remember, this has nothing to do with where they're located. Recuerden que esto no tiene que ver con dónde se encuentran ellos, It's those who belong to the kingdom of this world. sino que tiene que ver con que pertenecen al reino de este mundo. He deceives them through these signs that he does. Él les engañará a través de estas señales. And also we see something else. Y vemos algo más, That he is going to say to those who dwell upon the earth que Él le dirá a aquellos que habitan en la tierra to make an image. que hagan una imagen. This is an idolatrous image. Esta es una imagen idólatra. Now realize something. Entendamos algo. He hates the law of God. Él odia la ley de Dios. He's the man of lawlessness. Es el hombre de impiedad. When we look at the commandments of God, Cuando vemos los mandamientos de Dios, it is forbidden to make an idol. está prohibido construir ídolos. Images are not allowed. Las imágenes no están permitidas. Now, in this 13th chapter, Ahora, en este capítulo 13, we're also going to talk about the mark of the beast. vamos también a hablar de la marca de la bestia. We'll come to that in a few minutes. Llegaremos a eso en unos minutos. That mark can be placed upon your arm or on your forehead. Esa marca puede ser colocada en el brazo o en la frente. Now, if you come from a Jewish background, Si vienes de un trasfondo judío, these two locations are significant. estos dos lugares son significativos. There's something called in Hebrew tefillin. Hay algo que se llama en hebreo el tefilin. In English, I believe the term is phylacteries. En español sería como filacterias. It has to do with these boxes that are bound to the arm and to the Y forehead. son cajitas que se atan al brazo o a la frente. And what's inside these ¿Y boxes? qué hay dentro de esas cajitas? Deuteronomy chapter 6. Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomy chapter 11. y Deuteronomio 11, Exodus chapter 13. Éxodo 13, It speaks about loving God habla de amar a Dios and demonstrating that love y demostrar ese amor by obeying His commandments. obedeciendo sus mandamientos. Isn't that what Messiah said? ¿Esto no es lo que dijo el Mesías? If you love me, you'll keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Now, what's happening? ¿Qué está pasando? The people are being challenged to remove themselves from God. El pueblo está siendo retado a apartarse de Dios. Make an image Hagan una imagen and take a mark y tomen una marca where we should be thinking about the commandments para que ya no estén pensando en los mandamientos and behaving according to the commandments. ni actuando de acuerdo a los mandamientos. He's making a change. Él está haciendo un cambio. Notice what the scripture says. Noten lo que dice la escritura. Verse 14. Verso 14.
He deceives all those who dwell upon the earth through these signs Él engaña a los moradores de la tierra con estas señales that were given to do him before the beast, que se le ha permitido hacer delante de la bestia, saying to the ones who dwell upon the earth, diciéndole a aquellos que habitan en la tierra make an image to the beast, que hagan una imagen de la bestia, that one that had the wound of a sword, aquella que tiene la herida de la espada, but lives. pero sobrevivió. It's that false resurrection. Esa falsa resurrección. And the Antichrist is going to demand Y el anticristo exigirá absolute allegiance lealtad absoluta to his empire. a su imperio. That's going to lay the foundation for something, Eso sentará las bases de algo, that you will worship him. de que le adoren a Él. That's what he wants. Eso es lo que Él quiere. He wants to be worshipped. Él quiere ser adorado. And what's going to happen after they make that image? ¿Y qué pasará luego de que hagan esa imagen? Look at verse 15. Verso 15. And it was given to him Y le fue dado a Él to put the Spirit. poner el espíritu. Now that can be the breath. Eso puede significar el aliento. It relates to life. Tiene que ver con vida. So it was given to him to put the Spirit into this image. Así que se le permitió a Él darle de su espíritu a esta imagen. What's going to happen? ¿Y qué pasará? That image that you make Esa imagen que harás is going to come alive. te cobrará vida And it's there for a y purpose. estará allí con un propósito. To make sure that you worship this empire. Asegurarse de que tú adores al imperio. Listen to what the scripture says. Mira lo que dice la escritura. In order that you worship this empire, Con el fin de que tú adores a ese imperio, this image is going to be made. esta imagen que harás, And who will ever not worship this image of the beast, quien quiera que no adore a esa imagen, this one will be put to death. será asesinado. Now, everyone is going to worship. Ahora todo el mundo adorará. I said that earlier to you Lo today. dije antes hoy. You are either going to worship this empire O bien adorarás a este imperio, or you're going to worship the living God. o adorarás al Dios viviente. No position in between. No hay posiciones intermedias. Everyone has to make a decision. Todos deben tomar una decisión. Notice something else? Miren algo más. Look at verse 16. Verso 16. And he makes all, Y él hacía que todos, those who are small and those who are big, los pequeños y los grandes, those who are wealthy and those who are poor, los pobres y los ricos, those who are free and those that are slaves, los libres y los esclavos, in order that they take upon themselves the mark que recibiesen en sí mismos la marca upon their right hand en su mano derecha or upon their forehead. o en la frente. Now, when we talk about the biblical commandment Cuando hablamos de los mandamientos bíblicos, that says that you shall bind his word upon your arm and upon your forehead, hay uno que dice que ates su palabra a tu brazo o a tu frente. it's all about demonstrating a commitment to God. Lo que eso quiere decir es que demuestres tu compromiso con Dios. He wants all people Él quiere que todo pueblo to demonstrate a commitment to him. demuestre un compromiso con Él. See, you are going to choose Tú debes elegir either commitment to God o te comprometes con Dios or to the Antichrist empire. o con el imperio del anticristo. And if you don't submit to him, Y si no te sometes a Él, you are going to be put to death. serás ejecutado. Remember what we talked about. Recuerden de lo que hablamos. Not loving your life to death. No amar tu vida hasta la muerte. Love God, Ama a Dios, the one who gives eternal life. aquel que te da vida eterna. This life is coming to an end. Esta vida terminará, Whether by old age, bien sea porque llegas a una edad muy avanzada, through disease, por alguna enfermedad, through some por accident, algún accidente, through some criminal happening, por algún acto de criminalidad, de violencia, you are going to die. tú vas a morir. Your life is going to end. Tu vida acabará. The question is, do you have eternal life? La pregunta es, ¿tienes vida eterna? This liar cannot give you eternal life. Este mentiroso no te puede dar vida eterna. All of his promises are false. Todas sus promesas son falsas. Only God can give kingdom life. Solo Dios puede darnos vida de reino. Look at verse 16. Verso 16. He makes all people
Él hace que todo pueblo take a mark upon their right hand or upon their forehead. reciba esta marca en su mano derecha o en su frente. Verse 17. Verso 17. In order that no one will be able to buy or sell Y que ninguno pudiese comprar ni vender, except those who have the mark or the name of the beast. sino aquel que tiene la marca o el nombre de la bestia. See, you can have all the money in the world, Puedes tener todo el dinero del mundo, but if you don't take this mark, pero si no recibes esa marca, you won't be able to use this money. ya no podrás usar tu dinero. You know what verse comes into my mind? ¿Sabe qué verso viene a mi mente? When Messiah says, you cannot serve two masters. Cuando el Mesías dijo que no puedes servir a dos You señores, will either love the one and hate the other. porque amarás a uno y odiarás al otro. You cannot serve both God and money. Así que no puedes servir a Dios y al dinero. See, you may lose your life Puede que pierdas tu vida because you won't submit. porque no te vas a someter. You can't buy, you can't acquire food. Ya no podrás comprar ni adquirir comida. But I'm reminded of the words of Revelation chapter 14, Pero recuerdo las palabras de Apocalipsis 14, where it says, blessed are those. donde dice bendito aquel. That word can also mean happy. Esa palabra también significa feliz. Happy and blessed are those who are put to death Bienaventurado, feliz es aquel que muere from this time forward and on. desde este tiempo en adelante. Dying for your faith is not a bad thing. Morir por tu fe no es nada malo. Dying for the purposes of God Morir por los propósitos de Dios is Christ-like. es ser como Cristo. We are called to live like He lived. Hemos sido llamados a vivir como Él vive. Now this mark of the beast, Esta marca de la bestia it's all about one thing. se trata de una sola cosa: Pledging allegiance to His kingdom jurar lealtad a su reino and turning away from the kingdom of God. y desviarnos del reino de Dios. Look at verse 17. Verso 17. In order that no one will be able to buy or sell Y que ninguno pudiese comprar ni vender, except those having the mark sino el que tuviese la marca or the name of the beast o el nombre de la bestia and the number of his name. o el número de su nombre. Verse 18. Verso 18. Now, if you study the book of Revelation carefully, Si estudias con cuidado el Apocalipsis, there's a word hay una palabra that appears over and over, una palabra que aparece una y otra vez, but always in a unique way. pero siempre de una manera en particular. When God speaks about the church in the book of Revelation, Cuando Dios habla sobre la iglesia en el libro de Apocalipsis, He uses this word here. usa el término Here. aquí. It's a word that teaches us Es una palabra que nos enseña about God's presence with His people. sobre la presencia de Dios con su pueblo. Notice what it says in verse 18. Noten lo que dice el verso 18. Here is wisdom. Aquí hay sabiduría. In the midst of these things, En medio de estas cosas, we're called to demonstrate wisdom. somos llamados a demostrar sabiduría. We're called to identify the enemy. Somos llamados a identificar al enemigo. Last night, I mentioned 3 different Greek words. Anoche hablé de 3 palabras griegas distintas. They all mean to watch. Todas significan vigilar. But do you remember that last one? Pero ¿recuerdan la última? It speaks about watching because there is an enemy. Habla de vigilar porque hay un enemigo. In order to have that wisdom, Con el fin de tener esa sabiduría, we need to know that there's an enemy out there. debemos estar conscientes de que existe un enemigo allá afuera. Verse 18. Verso 18. Here is wisdom, Aquí hay sabiduría. the one that has a mind to calculate the number of the beast. Aquel que tenga la mente para calcular el número de la bestia. Now, the Bible is speaking about something. La Biblia habla sobre algo. You see, in the En scriptures, las Escrituras, both in the Hebrew language and also in the Greek, tanto en hebreo como en griego, letters can also represent numbers. las letras también pueden representar números. You can look at a name, Puedes ver un nombre and every name, y todo nombre, every word toda palabra, has a numerical value. tiene un valor numérico. But you can take
letters Pero tú puedes tomar letras and rearrange them y reordenarlas and come up with the same value, y salir con el mismo valor numérico. but they spell something different. Pero la palabra significa algo diferente. What the Bible is speaking about De lo que la Biblia habla is not being able to discern the name of the Antichrist now. no es de que vamos a ser hoy capaces de saber el nombre del anticristo. This can only be used Esto solo podrá ser usado to confirm. para confirmar. It's only when you have that name, Solo cuando tengas ese nombre, then you can do the calculations. allí podrás hacer el cálculo. What is God telling us? ¿Qué nos está diciendo Dios? When we see this unrighteous empire, Que cuando veamos este imperio de impiedad, when we see this blasphemous kingdom, cuando veamos este reino blasfemo and we see a ruler rise up, y vemos que un gobernante se levanta, we need to have wisdom. debemos tener sabiduría. We are called to identify him. Somos llamados a identificarlo. Is he the Antichrist? ¿Es él el anticristo? Now there's an event. Hay un evento. We spoke about it last night. Hablamos de él anoche. What the Antichrist is going to do Lo que hará el anticristo to confirm that he is the Antichrist. para confirmar que él es el anticristo He is going to go into the Holy of Holies. es que entrará al lugar santísimo, He is going to sit upon the Ark of the se Covenant. sentará sobre el arca del pacto And he is going to manifest himself that he is God. y proclamará que él es Dios. And we're called to reject that. Y somos llamados a rechazar eso. Notice what the scripture says. Noten lo que dice la escritura. It speaks about the Antichrist, Habla sobre el anticristo that this number is the number of a man. y que este nombre, el número, es el número de hombre. Now, the true Christ El verdadero Cristo is God in the flesh. es Dios encarnado. We speak about the incarnation, Hablamos de la encarnación, that God took upon himself human flesh. que Dios se revistió de carne humana. But this Antichrist, Pero este anticristo he is like Satan incarnate. es como Satanás encarnado. He receives power from him. Recibe poder de él He is going to demonstrate the character of hell. y demostrará el carácter del infierno. He hates righteousness. Él odia la justicia He does not want God to be y glorified. no quiere que Dios sea glorificado. And the scripture says that his name has a number. Y la escritura dice que su nombre tiene un número It's 666. y es el 666. Now, how do we understand that? ¿Cómo entendemos eso? Well, we don't know. No lo sabemos. But when he manifests himself, Pero cuando Él se manifieste, when he does the things that scripture says the Antichrist will do, cuando Él haga las cosas que la Biblia dice que Él hará, we will be able to discern who he is. seremos capaces de discernir quién es. And what are we called to do? ¿Y qué somos llamados a hacer? Warn others. Advertírselo a otros. When we look at God's word, Cuando vemos la palabra de Dios, let's look briefly at one other portion. veamos rápidamente otra porción. Open up your Bible to 2 Thessalonians chapter 2. Busca en tu Biblia 2 Tesalonicenses capítulo 2. I believe that this is one of the most relevant passages in all the Bible for today. Creo que este es uno de los pasajes más relevantes en toda la Biblia para el tiempo actual. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Tesalonicenses 2. What does Paul tell us? ¿Qué nos dice Pablo? Well, he warns us. Nos advierte. He is telling us to do something. Nos advierte que hagamos algo. Notice that he's speaking to brethren, meaning believers. Fíjense que él le habla a hermanos, es decir, a creyentes. He says, I want you in regard to the coming of our Lord, Messiah Yeshua. Dice, quiero que con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Now, whenever we speak about the coming of Messiah, siempre que hablemos de la venida del Mesías, in the last en days, los últimos días, we have to ask ourselves, debemos preguntarnos algo. which coming? ¿De cuál venida hablamos? Is it speaking of the rapture, Habla sobre el rapto, which is before God's wrath? el cual es antes de la ira de Dios, Or is it the second coming, o habla de la segunda venida, which happens at the end of this period of God's wrath? que sucederá al final de la ira de Dios? Well, notice what it says. Noten lo que dice. In behalf of the coming of our Lord, Messiah Yeshua, Con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua and our gathering y nuestra reunión unto Him. con Él.
Now, most Bibles won't say unto twice. La mayoría de las Biblias no va a colocar ese con dos veces, And that's what it says in Greek. pero en griego aparece así. What's being emphasized? ¿Qué se está enfatizando? We are being gathered to Him. Que vamos a ser unidos a Él. It's not speaking of the second coming. No está hablando de la segunda venida, This passage is speaking of the rapture. sino del arrebatamiento, del rapto. Then He says something. Entonces dice algo. He warns you. Él nos advierte. He says, do not quickly be shaken from the right perspective. Dice, no se dejen mover fácilmente de la perspectiva correcta. And don't be afraid, Y no tengan miedo, not by some spiritual happening, ni por un evento espiritual, not by some word that is spoken, ni por alguna palabra, or some epistle that has been written ni por una carta que ha sido escrita, that has supposedly come from us. como que si supuestamente viniese de nosotros. He tells us something. Él nos dice algo. For that day won't come. Porque ese día no vendrá. What day? ¿Qué día? Now, if you're looking at the best Greek manuscript, Si ves los mejores manuscritos griegos, it doesn't say the day of the Lord. ahí no dice el día del Señor, That makes no sense. porque eso no tiene sentido. Why are the Thessalonians writing to Paul? ¿Por qué le están escribiendo los tesalonicenses a Pablo? This epistle is a response to their concern. Verán, esta epístola es una respuesta a su preocupación. Read chapter 1. Lean el capítulo 1. They are suffering. Ellos están sufriendo, They are going through persecution, están atravesando persecución and they're concerned. y están preocupados. Have we missed that blessed hope? ¿Será que nos perdimos esa esperanza bendita? Have we been left behind? ¿Será que nos quedamos atrás? Have we missed out on the rapture? ¿Nos perdimos del rapto? What it says here Lo que in dice verse aquí, 2, en el verso 2, that the day of Christ has already come. es que el día de Cristo ya ha venido. The day of Christ. El día de Cristo. You may not know this, Puede que no sepan esto, but that term, the day of Christ, pero el término el día de Cristo or the day of the Lord Jesus Christ, o el día del Señor Jesucristo it appears 6 times in the New Testament. aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. And every time it Y appears, cada vez que aparece it's a good thing. es algo bueno. It speaks about God's faithfulness Habla sobre la fidelidad de Dios to fulfill His promises. en cumplir sus promesas. Let me give you an example. Te daré un ejemplo. One of the places that it appears Uno de los lugares donde aparece is Philippians chapter 1, es Filipenses 1, where it says this: que dice así: the good work that God has began in you, la buena obra que Dios ha empezado en ti He's faithful to complete it. será fiel en completarla. When is He going to complete it? ¿Cuándo la completará? The day of Christ. El día de Cristo. Meaning this, Es decir, we are going to receive our new bodies. allí recibiremos nuestros nuevos The cuerpos. day of Christ El día de Cristo is the New Testament term for the rapture. es el término del Nuevo Testamento para decir el rapto. The people in Thessaloniki, El pueblo de Tesalónica they were concerned estaba preocupado that the day of Christ had happened de que ya el día de Cristo hubiese ocurrido and they were left y behind. que ellos se hubiesen quedado atrás. Look at verse 3. Verso 3. He says here, Dice aquí, don't let anyone deceive you que nadie los engañe by any means. de ninguna manera. Why? ¿Por qué? For that day will not come. Porque ese día no vendrá. What day? ¿Cuál día? The day of El Christ. día de Cristo. How do we understand that? ¿Cómo lo entendemos? The day of the rapture will not happen Que el día del rapto no ocurrirá until the apostasy takes place first. hasta que primero se dé la apostasía. And what's the purpose of this ¿Y apostasy? cuál es el objetivo de esta apostasía? Well, we don't have to guess. No tenemos que adivinarlo. The Word of God tells La us. palabra de Dios nos lo dice. The apostasy happens La apostasía ocurre for the revealing of the man of sin. con la revelación del hombre de pecado. Who is this man of sin? ¿Quién es el hombre de pecado? It's the Antichrist. El anticristo. The apostasy happens within the church. La apostasía ocurre dentro de la iglesia. If you have eyes to see with, Si tienes ojos para ver ears to hear y with, oídos para oír, I believe that apostasy has already begun. yo creo que esa apostasía ya empezó.
We see churches, vemos iglesias, we see denominations vemos denominaciones enteras embracing what God says is an abomination. aceptando lo que Dios considera como una abominación. Much of the church is confused today. La mayor parte de la iglesia está confundida hoy día. Don't join that confusion. No te unas a esa confusión. This is a time of deceit. Este es un tiempo de engaño. Paul warns us, Pablo nos advierte don't let anyone deceive you by any means que nadie os engañe de ninguna manera, before the day of Christ, pues antes del día de Cristo, before the rapture. antes del rapto, The man of sin is going to be revealed, el hombre del pecado será revelado, this one who is going to destruction. este que va a la destrucción. Verse 4. Verso 4. Now, remember what we learned last night. Recuerda lo que aprendimos anoche. We studied Daniel chapter 11. Estudiamos Daniel 11. There it mentions the abomination of desolation. Allí se menciona la abominación desoladora. And that key verse that we looked at Y ese versículo clave que vimos was verse 36. era el verso 36. I would encourage you to read that verse Te animo a que leas ese verso and compare it to what Paul says y lo compares con lo que dice Pablo in verse 4. aquí en el verso 4. What's the context? ¿Cuál es el contexto? The revealing of the Antichrist. La revelación del anticristo. And how is he going to reveal himself? ¿Y cómo se revelará? Verse 4. Verso 4. The one who opposes, El cual se opone. what does he oppose? ¿A qué se opone? Truth, A la verdad, righteousness, a la justicia, everything that is pleasing to God. a todo lo que le agrada a Dios. He's blasphemous. Él es blasfemo. He opposes and exalts himself Él se opone y se exalta a sí mismo above every God sobre todo Dios and everything that is of God. y todo lo que es de Dios. That's what we saw last night in verse Es 36. lo que vimos ayer en Daniel 11:36. So that he sits. Así que Él se sienta, Where does he sit? ¿dónde? If your Bible says temple, Si tu Biblia dice templo, it's not exact. no es una traducción correcta. The Greek word for temple is heron. Herón es la palabra griega para decir templo, This is the word neos. pero aquí dice neos en griego. In this construction, neon. Y en esta redacción dice neón. It speaks of the sanctuary of God, Habla del santuario de Dios specifically the Holy of y Holies. específicamente del lugar santísimo. The abomination of desolation La abominación desoladora is when the Antichrist, es cuando el anticristo he feels secure se siente tan seguro because of the weakness of the church. debido a la debilidad de la iglesia, That apostasy that has taken a place, esa apostasía que ha ocurrido, to reveal himself, y se revelará a sí mismo to show that he opposes everything of God, para demostrar que él se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. and he's going to enter into the Holy of Holies, Y allí entrará al lugar santísimo and he is going to present himself as God y se hará pasar a él por Dios by sitting in that location al sentarse en ese lugar where the very dwelling presence of God was. donde antes habitaba la mismísima presencia de Dios. And what does the scripture say? ¿Y qué dice la escritura? That event is going to happen Ese evento ocurrirá before the rapture. antes del rapto. Let me conclude by giving you more proof. Terminaré dándote más pruebas. Matthew chapter 24, Mateo 24, the words of Messiah himself. las palabras del mismísimo Mesías. Look at verse 14. Ve el verso 14. What does it say? ¿Qué dice? It's necessary for that gospel of the kingdom gospel Es necesario que el evangelio del reino to be proclaimed to all the nations sea proclamado a todas las naciones as a testimony to them. como testimonio para ellas. And then the end will come. Y entonces vendrá el fin. What end is he speaking about? ¿De qué fin se está hablando? He's speaking to disciples. Está hablando con discípulos. He's speaking about the end of the church age. Está hablando del fin de la era de la iglesia. That's verse 14. Allí es el verso 14. Look at verse 15. Y ve lo que dice el 15. Then he says this. Allí dice esto. And he says, when you Cuando ustedes, pay attention to the grammar, mucha atención con la gramática, when Messiah speaks
speaks to his disciples, Cuando el Mesías habla con sus discípulos, he uses that word you. él utiliza ese término ustedes. Verse 15. Verso 15. When you see the abomination of desolation Cuando ustedes vean la abominación desoladora, that's spoken of by the prophet Daniel, de la cual habló Daniel, let the reader understand. que el lector entienda. And then the next verse, Y el siguiente verso, there's a change. hay un cambio. See, the end has happened. El fin ya ha ocurrido. The rapture takes place El rapto ocurrió soon after the abomination of desolation. muy poco tiempo después de la abominación No desoladora. man knows the day or the hour, Nadie sabe el día ni la hora, but after the abomination of desolation, pero luego de la abominación desoladora before the wrath of God begins, y antes del inicio de la ira de Dios, the rapture will happen. el rapto sucederá. What happens in the rest of chapter 24? ¿Y qué pasará en el resto del capítulo 24? There's a change, Hay un cambio, a very significant change. un cambio muy significativo. He doesn't speak about the disciples. Él no habla de los discípulos, He turns his attention to Israel sino que cambia su atención hacia Israel and a time of tribulation for Israel. y en un tiempo de tribulación para Israel, Just what we saw earlier. tal como lo vimos antes. After those 42 months, Luego de esos 42 meses when the Antichrist is free to do what he wants, en los que el anticristo será libre para hacer lo que quiera, when he feels secure, cuando él se sienta seguro, when he's deceived many, cuando haya engañado a muchos, he'll go into the Holy of Holies llegará a ese lugar santísimo and he'll proclaim that he is God. y se proclamará como Dios. And when Israel rejects him, Y cuando Israel lo rechace, after the rapture takes place, luego de que suceda el rapto, he is going to begin the worst time of persecution, allí empezará la peor época de persecución, the worst time of tribulation en la peor época de tribulación that Israel has ever experienced. que ha experimentado Israel en su historia. And after 2/3 of the Jewish people are put to death, Y luego de que 2/3 del pueblo judío muera, when there's 1/3 that survives, cuando quede ese tercio que sobreviva, when Israel will call out, cuando Israel clame, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Messiah is going to appear. el Mesías aparecerá. Do you know what the sign is of the second coming? ¿Saben cuál es la señal de la segunda venida? The scripture is very clear. La escritura es clara. Look at Matthew chapter 24 Mateo 24, and verses 29 and 30. 29 y 30. We don't have to guess. No tienes que adivinarlo, ahí está. The moon will turn dark La luna se oscurecerá and the sun will not give its light. y el sol no dará su luz. There will be darkness, Habrá oscuridad, just like there was when he was on the cross. tal como la hubo cuando él estuvo en la cruz. And what's going to happen? ¿Y qué sucederá? In the midst of this darkness, En medio de esta oscuridad, the light of the world will come. la luz del mundo vendrá. And he will deliver that remnant from Israel, Y él librará a ese remanente de Israel. and then the kingdom will be Y established. el reino se establecerá. That's what God promises to do. Eso es lo que Dios promete. When it comes to the last days, Cuando hablamos de los últimos días, listen less escucha menos and read more. y lee más. Study to show yourselves approved. Estudia para mostrarte a ti mismo aprobado. See what the scripture says. Ve lo que dice la Biblia. You may be surprised. Te sorprenderás. We are going to go through a difficult time. Vamos a atravesar tiempos difíciles. I'll leave you tonight with these words. Te dejo esta noche con las siguientes palabras. If you were to ask me what is the most important message for the church today, Si me preguntases cuál es el mensaje más importante para la iglesia hoy, I would answer this way. te respondería de esta manera. Take up your cross Toma tu cruz and follow him. y síguele a Él. He suffered for righteousness. Él sufrió por la justicia. You are going to be called to suffer Tú serás llamado a sufrir because of a commitment por el compromiso to your righteous Savior con tu justo Salvador and your righteous God. y tu justo Dios. Examine these passages. Examina estos pasajes. You may be surprised Puede que te sorprendas what the Word of God reveals. con respecto a lo que la palabra de Dios revela. Well, we've concluded this session, Concluimos esta sesión but I would encourage you to do something. animándote a hacer algo.
We have one more session remaining Tenemos una sesión más tomorrow afternoon, mañana por la tarde and we're going to have 2 y studies vamos a tener 2 estudios from Revelation chapter 17. de Apocalipsis 17. What an important chapter. Qué capítulo tan importante. We are going to see the character of that Antichrist empire, Vamos a ver el carácter de ese anticristo, how it's manifested itself in the past, cómo se manifiesta en el pasado and how it will manifest itself in the future. y cómo se manifestará en el futuro. God's word is most specific. La palabra de Dios es muy específica. If you're going to behave faithfully, Si quieres conducirte con fidelidad, you need to have the right expectations. debes tener una expectativa correcta. Revelation chapter 17, Apocalipsis 17 it's foundational es fundamental to teach us how to be ready, para enseñarnos a cómo estar listos, what to expect, qué esperar and what are God's expectations for you and me. y cuáles son las expectativas de Dios para ti y para mí. When the Son of Man returns, Cuando el Hijo del Hombre He regrese is coming. y Él vendrá, Will He find faith upon the earth? ¿hallará fe en la tierra? Let's make it personal. Hagámoslo personal. Will He find you behaving faithfully? ¿Te encontrará Él a ti siendo fiel? That's the purpose of this conference. Ese es el propósito de esta To conferencia. encourage you Animarte to examine His Word a examinar su palabra and apply His truth to your life. y aplicar su verdad a tu vida. If you'll do that, Si lo haces, you won't regret it. no te arrepentirás. God's Word is power, La palabra de Dios es poder, a power to transform you poder transformador and make you para hacerte into a saint, un santo, not just by name, no solo de nombre, but also by action. sino por tus acciones. Father God, we do praise you. Padre Dios, te alabamos. We want to hear from you. Queremos oír de ti. Teach us your word. Enséñanos tu palabra. Encourage us in obedience. Anímanos en obediencia. Use us as your vessel. Úsanos como tus instrumentos. Manifest your glory through us, Manifiesta tu gloria en nosotros, that we might be well-pleasing, para que podamos ser agradables a ti, that we might be your faithful servants. para que seamos tus siervos fieles. For this is our prayer. Esta es nuestra oración. In Yeshua's En name. el nombre de Yeshua. Amen. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.